Bueno, voy a exponer sobre el artículo dejado en el CIVIC. Tiene como título Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de la ciencia, educación científica para la ciudadanía, escrito por José Antonio Acevedo Díaz. Y además voy a hablar un poco sobre el video de Alfredo Manríquez y voy a articularlo, ¿sí? Con el concepto de alfabetización científica. Vamos a brindar una introducción muy rápida sobre lo que nos habla el artículo, para no durar mucho tiempo. En finalidades de la enseñanza de la ciencia, en el artículo nos habla de que, bueno, la ciencia tiene distintas finalidades, muchos objetivos, ¿sí? La enseñanza de la ciencia tiene, pues, distintos objetivos, pero en las instituciones educativas normalmente se considera uno en particular, y es la propedéutica, una finalidad muy normal, que es la que, pues, se lleva a cabo en las instituciones. ¿Qué nos quiere decir la propedéutica? Bueno, eso nos quiere decir que básicamente es un conjunto de conocimientos previos que luego se consolidan o luego se concretan en un curso superior. Es decir, en el colegio nos enseñan ciencias con la finalidad de que nosotros llevemos esos conocimientos a la universidad y los explotemos en el ámbito universitario. Pero esto genera ciertos problemas porque no se están considerando pues los otros elementos o las otras finalidades de la ciencia. eh, la propedéutica genera unos problemas, que es una crisis de la enseñanza de la ciencia, porque hay un desinterés escolar. Claro, nos enseñan la ciencia de una manera muy abstracta, muy alejada de lo cotidiano, de lo que nosotros experimentamos, y como nos enseñan esa ciencia de esa manera, porque es algo, digamos, necesario que luego tenemos que llevar a la universidad, esto pues obviamente genera desinterés, una crisis. Obviamente nadie va a querer estudiar ciencias porque hay poco interés en la población por esas carreras. Esto es muy, digamos, paradójico, ¿no? Porque estamos dependiendo cada vez más de la ciencia y cada vez más la gente quiere estudiar menos ciencia. Entonces, eh, eso es un problema, una paradoja. Obviamente esto, bueno, esto falta de la participación democrática de los ciudadanos también es otro problema porque una sociedad que se desentiende de la ciencia también tiende a una falta de participación democrática al momento de tomar decisiones. Eso lo vamos a hablar en el aspecto. Bueno, en fin, hay diferentes finalidades, aparte de la propedéutica, que se deberían considerar, pero que no se consideran. A que esas finalidades son, por ejemplo, la participación en asuntos tecnocientíficos, para las industrias, obviamente, pues la ciencia, las industrias requieren de científicos, para seducir al alumnado, para curiosidades personales también, la ciencia como cultura, ciencia útil para la vida, etcétera. Son diferentes finalidades y la más importante que pues considero yo, que es la más importante, es la participación en asuntos tecnocientíficos. Pero pues ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué considero que es la más importante? Voy a justificar. Eh, ¿Por qué? Bueno, considero que es la más importante porque somos una sociedad dependiente a la tecnología y a la ciencia. Dependemos de la biología, dependemos de la química, dependemos de la medicina, dependemos de la física, dependemos de la astrofísica, pues dependemos del... Creo que es algo más que obvio, ahora en pandemia, esto que estoy diciendo se reflejó más que nunca, digamos, la comunidad científica fue muy necesaria para afrontar esta crisis biológica, ¿no? Con este virus, con el coronavirus. Entonces, eso es más que claro, dependemos mucho de la ciencia y el hecho de depender de la ciencia también tiene que hacer que toda la sociedad entienda de ciencia. ¿Por qué? Porque necesita participar en asuntos públicos, en asuntos que tienen que regirse bajo el marco de la democracia, en decisiones. Entonces, básicamente es eso. Tenemos que considerar la enseñanza de la ciencia y tenemos que considerar esta finalidad, porque así vamos a, así vamos a lograr que el ciudadano de hoy entre en contexto con la sociedad y con los elementos de la sociedad que hoy se presentan. ¿Por qué? Bueno, porque hay una democratización del saber. Eso quiere decir que no solamente va a haber poquitas personas eligiendo por nosotros, sabemos que por lo menos en una tecnocracia solamente serían los expertos eligiendo por nosotros. Eso no sería una democratización del saber y no sería pues una plena democracia. No todos van a tener participación. Entonces, esta, esta forma de contextualizar al ciudadano con la ciencia es muy importante para que haya una democratización del saber.
Una necesidad de estar en contexto, ya creo que lo dejamos claro, hoy dependemos mucho de la ciencia y pues, por tanto tenemos que estar en contexto con este conocimiento. Cultura CTS, esto es una cultura que se habla en el artículo, ciencia, tecnología y, bueno, acá es sociedad, no es saber, es sociedad. Entonces esta cultura, pues se habla mucho en el artículo, lo que nos quiere decir es que la ciencia, la tecnología y los elementos que estudian a la sociedad, que normalmente son de letras, como la sociología, filosofía, historia, tienen que articularse, pues para, digamos, ¿cómo decirlo? Como para robustecer, sí, robustecer a la ciencia, a la tecnología y pues por tanto a todos los otros campos, otras disciplinas del conocimiento. Esta participación en asuntos tecnocientíficos también puede evitarnos eventos repulsivos como posibles tecnocracias. Por ejemplo, en una tecnocracia podría ser que, bueno, como los científicos hoy tienen quizá un poco más de relevancia en las decisiones que los mismos políticos, sabemos que los políticos son los que eligen a la final, pero los científicos son aquellos que les dicen a los políticos cómo tienen que actuar. Entonces, probablemente en un futuro estos científicos reemplacen a los políticos y vayan a ser los encargados de tomar las decisiones. Es decir, va a haber un conjunto de expertos tomando las decisiones por los demás. Esto llevaría a una tecnocracia. Pero si hay una participación en asuntos tecnocientíficos de la sociedad, ya hay de pronto una democratización del saber, todo el mundo sabe de ciencias, pues eventualmente esto se evitaría y por tanto nos evitaríamos el evento de una tecnocracia. También, pues para participar en asuntos bioéticos, y bueno, estas son unas obras que yo dejé como marco de referencia de lo que podría representar un gobierno científico según la perspectiva científica de Bertrand Russell y Un Mundo Feliz, que ya esto es una novela distópica, más bien, que también nos habla sobre los problemas de la eugenesia, sobre el transhumanismo, que son problemas bioéticos. Y a pesar de que hoy son problemas bioéticos, son problemas muy comunes en el ámbito científico, no vemos a la sociedad replantearse estos problemas. ¿Por qué? Porque pues una poca parte de la sociedad entiende de ciencia, entiende de lo que representan esos problemas. Entonces, considero que esa participación en asuntos tecnocientíficos es el aspecto más relevante. Por último, voy a hablar de esta cuestión de acá, de alfabetización científica y el video de Alfredo Manríquez, algunas consideraciones de qué depende de la alfabetización científica. Bueno, la alfabetización científica, según el artículo, es un concepto un poco complejo porque para definir este concepto, primero tenemos que definir una finalidad de la ciencia, ¿sí? Este concepto va a depender de la finalidad de la ciencia que nosotros escojamos. Sin embargo, en el artículo se escoge el CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, para definir la alfabetización científica dentro de ese marco. La alfabetización científica pues también va a depender de la educación formal y no formal. Vamos a alfabetizar a la sociedad de diferentes maneras, tanto en las instituciones educativas, que es educación formal, también pues por fuera, por medio de la divulgación de los divulgadores científicos, por medio de los reportajes periodísticos, por medio de las lecturas científicas, etcétera. Encuentra marco de referencia en el movimiento CTS. Digamos, el movimiento CTS tiene una finalidad en concreto de la ciencia y es articularla con la tecnología y con pues, los elementos que estudian la sociedad. Entonces, la enmarcamos ahí. Y el video de Alfredo Manríquez básicamente de lo que nos va a hablar es que digamos, articular los problemas físicos o científicos de hace 200 años con los problemas de hoy suele ser muy complejo. Hoy estamos, por ejemplo, en el marco de la física cuántica, en el marco de la física de partículas, mientras que anteriormente se estaba en el marco de la física mecánica, en el marco de la óptica, de la acústica, de los fenómenos ondulatorios, y hoy los problemas suelen ser mucho más complejos. Entonces, ¿qué pasa en el problema al momento de llevar la ciencia en las instituciones? Que es muy difícil tratar de alfabetizar de manera científica al estudiante, por lo menos en lo que respecta a fenómenos un poco concretos, como estos que mencioné de la física, porque normalmente solemos pues hablar de planteamientos y preguntas de hace 200 años,
fórmulas de hace 200 años, que bueno, que hoy día obviamente sirven para interpretar gran parte de la realidad, pero es que eran planteamientos propios de esa época. Ya hoy día han sido planteamientos superados y sin embargo pues los comunicamos, porque es la única manera de pasar el conocimiento de una generación a otra. Lógicamente tenemos que hablar un poco de Newton, tenemos que hablar de Galileo, es lógico. Sin embargo, lo que nos plantea Alfredo Manríquez es que es bastante complejo articular esos planteamientos de 200 años con los de hoy. Sí, eso es un problema de la alfabetización científica que debe ser superado. Hay que brindar respuestas adecuadas a preguntas adecuadas, evidentemente. Y bueno, yo considero que las TIC tienen que ver mucho en la alfabetización científica porque como dije, tanto la tecnología como la ciencia son codependientes, una depende de la otra, no hay ciencia sin tecnología, por lo menos hoy es muy difícil que haya ciencia sin tecnología, es decir, la puede haber, claro, si eliminamos los elementos tecnológicos de la sociedad puede haber ciencia, pero es muy difícil el proceso hoy científico es mucho más óptimo con la tecnología, pues como no hay tecnología sin ciencia, eso sí creo que no puede haberlo, la tecnología sí depende de la ciencia evidentemente. Entonces, esos son todos digamos, lo expuesto por tanto el artículo como el video de Alfredo Manríquez pues el concepto de alfabetización científica. Eso es todo.